Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a pasar a explicar algunas leyes de los gases. Comenzamos con las fórmulas de ecuación de estado. Con la ecuación de estado tenemos, bueno, la más conocida que es esta, que es presión por volumen igual a número de moles por la constante por temperatura. También de esta podemos desprender esta otra que en vez de número de moles ya está desglosado y me dice que el número de moles es igual a la masa dividido entre el peso molecular del compuesto que me entregue. Y aquí tenemos también otra que en vez de número de moles tenemos densidad. Entonces tengo que ir yo viendo o eligiendo cuál me conviene usar de acuerdo al problema planteado. Más adelante vamos a ver los ejemplos. Para que podamos recordar, aquí está qué significa cada variable. La P es presión, que puede estar medida en milímetros de mercurio, atmósfera o Torricelli también. Tenemos el volumen, que puede estar medido en litros, mililitros o centímetros cúbicos. Temperatura en grados centígrados, Kelvin y Fahrenheit. La N, pues número de moles, en moles solamente. La masa en gramos, kilogramos, libra. La M sería el peso molecular, de esto depende del elemento, y la D, la densidad. Aquí sí estas variables van a depender mucho de mi constante. La R es una constante, la cual tiene estos valores que podemos observar acá. Aquí varía en la unidad de presión. Una está en atmósfera y la otra está en milímetros de mercurio. Entonces yo debo ver mi problema y de acuerdo a eso elegir cuál de los dos valores voy a emplear de acuerdo a las unidades en la cual se encuentra mi presión. Bueno, ahora continuamos con los problemas con la ecuación de estado. Entonces aquí nos habla, la ecuación de estado se refiere a un gas ideal en la cual la presión en este gas ideal es de una atmósfera, el volumen de 22,4 litros, la temperatura 273 Kelvin. Entonces sería un gas ideal. A partir de eso se saca lo que es la ecuación de estado y con esto vamos a ver los problemas. Nos dice en un tanque de 70 litros de cloro gaseoso a 30 grados Celsius o centígrados y 150 atmósferas producen una fuga. Entonces tengo un tanque, tengo cloro, 70 litros de cloro y en esta presión hay una fuga. Dice, y cuando se descubrió la fuga en este tanque, esta presión se redujo a 50 atmósferas. Entonces primero era 150 y luego se redujo a 50. ¿Cuántos moles de cloro gaseoso escaparon? Entonces aquí me está preguntando el número de moles de cloro. Voy sacando mis datos, volumen, ya vimos 70 litros, la temperatura que me está dando 30, sí o sí debo convertir a Kelvin, en este caso de Celsius es sencillo porque tengo que sumar simplemente más 273 Kelvin. Me da dos presiones, una presión es 150 atmósferas y la otra presión 50 atmósferas. En base a estas unidades de presión, pues el valor de mi constante, voy a emplear esta que es 0,082. Y lo que me está pidiendo es cuántos moles de cloro escaparon. Entonces eso quiere decir que yo tenía cierta cantidad de cloro al principio y al final ya no tengo la misma porque como dice ahí hubo una fuga. Entonces lo que voy a hacer es calcular el número de moles al principio de lo que es cuando estaba en el tanque y al final, y esto lo voy a hacer a partir de la presión. Entonces, el número de moles, que es lo que me está pidiendo, voy a aplicar número de moles 1, que va a ser cuando mi presión está en 150 atmósferas, y el otro va a ser número de moles 2, que mi presión es cuando es 50 atmósferas. Vamos a disculpar aquí el numerito, bueno, es 2 que es 50 atmósferas. Entonces tengo dos números de moles. Procedo a realizar las operaciones correspondientes. En el primero el resultado es de 422,54 moles. Y en la segunda, cuando tengo 50 atmósferas, que es cuando ya hubo la fuga,
es 140,85. Entonces, como ven, los dos valores son diferentes porque las presiones variaron. Y para saber cuánto escapó, lo que tengo que hacer es restar, ¿no? Lo que tenía al principio menos lo que tengo al final, lo que me da como resultado 281,69 moles, que son los moles que se escaparon, en este caso del tanque. Este sería uno de los problemas de la ecuación de estado donde yo estoy aplicando y tengo que sacar dos veces dos resultados. Entonces lo que yo tengo que hacer es uno, sacar los datos, leer muy bien mis datos y a partir de ellos ver qué variable es la que voy a despejar y luego aplicar mi fórmula. Vamos a ver otro problema. Me dice que la sustancia de amoníaco de 30 gramos se halla a menos 5 grados Celsius y una presión de 2 atmósferas y me pide el volumen. Entonces aquí como que está más sencillo, me está dando la masa, me está dando la temperatura, la presión que está en 2 atmósferas y me está preguntando volumen. Pero si yo veo la fórmula, en mi fórmula lo que yo tengo es presión, volumen, número de moles, mi constante y temperatura. Aquí no me está dando el número de moles. Lo que me está dando es la masa. Entonces yo voy a desglosar el valor que me está dando. El número de moles, ¿a qué va a ser igual? Ya lo habíamos visto al principio. Va a ser igual a la masa, que aquí ya me está dando 30 gramos, dividido entre el peso molecular del compuesto. Entonces, 30 gramos dividido entre el peso del amoníaco, de nitrógeno su peso es 14, de hidrógeno su peso es 1, multiplicado por este 3 sería 3, entonces 14 más 3 me da 17 gramos. Divido la masa, que es 30 gramos, entre el peso molecular del amoníaco, que es 17, lo que me da como resultado número de moles 1,77. Ya tengo los moles. Entonces, ahora sí me voy a lo que me pide el problema, que es el volumen. Aquí, para poder despejar volumen, presión está multiplicando, va a pasar a dividir, quedando mi fórmula de esta manera. Y luego lo que me queda es reemplazar. Algo que ya me estaba olvidando, pero está aquí, es que yo debo transformar Celsius a Kelvin. En este caso se hace una suma, pero por la diferencia de signo se resta, ¿no? Quedándome 268 Kelvin. Reemplazo los valores, número de moles, la constante que sigue siendo 0,082, temperatura y divido entre la presión, quedando mi resultado 19,45 litros. Entonces ese es otro problema. Ahora el último problema, en este caso nuevamente me está preguntando el peso molecular, me está dando 1,4 litros, que es el volumen, la temperatura, me está dando 5 gramos, que llegaría a ser lo que es la masa, y me está dando la presión. Entonces, aquí igual de la misma manera, puedo aplicar una de las fórmulas que habíamos visto anteriormente, donde ya aquí yo tengo desglosado número de moles, ¿no? La masa dividido entre el peso molecular, que es lo que me está pidiendo. Entonces procedo a despejar. Si aquí este está dividiendo, va a pasar a multiplicar y todo lo que le va a estar multiplicando pasa a dividir, quedando mi fórmula de esta manera. Reemplazo valores, recordar siempre transformar temperatura Kelvin si no está. Realizo mis operaciones y saco el resultado. Entonces, vuelvo a repetir, tengo que leer muy bien los problemas, sacar los datos, transformar si necesito transformar alguna unidad y luego realizar mis ejercicios. Vamos a ver la siguiente ley, que es la ley de difusión de Graham.
Aquí también tenemos dos fórmulas, las cuales yo debo aplicar según lo que el problema me pida. El primer problema me dice determinar quién difunde más rápido entre hidrógeno y dióxido de carbono. ¿Qué pasa para combinarse por medio de un orificio? Entonces, tanto el hidrógeno como el dióxido de carbono se combinan para salir por medio de un orificio, pero aquí quiere preguntarme cuál de los dos se difunde más rápido. Entonces, en este caso, saco mis datos, me está preguntando velocidad. Tengo masa 1, que sería la masa del hidrógeno. El hidrógeno pesa 1, por el subíndice 2 que tiene aquí, va a ser 2. El dióxido de carbono, carbono pesa 12, más oxígeno 16, pero multiplicado por el 2 me da 32, va a ser igual a 44. Procedo a reemplazar mis datos de, en este caso, masa 2 es igual a 44 y masa 1 es igual a 2. Hago mi operación, divido y saco raíz, cuyo resultado es 4,7. Esto me indica que el hidrógeno, que es el volumen 1, va a difundirse 4,7 veces más rápido que el dióxido de carbono porque tiene menor peso, es más liviano, entonces va a difundirse más rápido y con esta velocidad, ¿no? 4,7. Ahora, no siempre me van a preguntar en la ley de difusión de Graham sobre las velocidades, también me pueden preguntar de alguna variable que esté dentro de la fórmula. Como vemos en este problema, me dice que un gas se difunde 5 veces más rápido que el otro. Entonces ya me está dando velocidad. Y me dice si el peso molecular del primero es 20, ¿cuál es el peso molecular del segundo? En este caso me está dando primero la velocidad, que es 5. Me está diciendo que el primero pesa 20 gramos y me está preguntando cuánto pesa el segundo. Entonces lo que yo debo hacer primero es despejar lo que me está pidiendo, que es masa 2, pero en este caso yo he decidido reemplazar valores tanto de la velocidad como del masa 1 y luego la raíz la he colocado para cada uno para de esta manera poder despejar, porque recordemos que una variable despejada no tiene que tener raíz, no tiene que estar elevada al cuadrado. Entonces procedí a elevar al cuadrado toda mi fórmula para de esta manera simplificar la raíz. En el caso del 5, pues no tiene raíz, por lo tanto elevo al cuadrado, me sale 25 y aquí ya está sin raíz masa 2. Procedo a despejar, quien me estorba es 20 gramos que está dividiendo, va a pasar a multiplicar, entonces masa 2 va a ser igual a 20 por 25, por lo tanto el valor de masa 2 es igual a 500 gramos. Entonces en esto, aparte de sacar los datos, debo poder despejar cualquiera de las variables que me pida y leer muy bien lo que el problema me solicita. Vamos a la siguiente ley, la última ley que vamos a ver en este video, que es la ley de Dalton, que me dice que la suma total de la presión es la suma de las presiones parciales. Vamos a ver en los ejemplos cómo esta ley es una ley complementaria quizás de otras leyes. Entonces vamos a eso. Me dicen el problema. Un recipiente tiene los siguientes volúmenes de gases: cloro 4 litros, nitrógeno 7 litros y oxígeno 6 litros. Siendo la presión total de la mezcla 680 milímetros de mercurio, calcula la presión de cada gas. ¿Cuáles son los datos que me da? Me está dando volúmenes, ¿no? De nitrógeno, oxígeno y de cloro, lo cual yo a través de la suma de todos estos volúmenes puedo sacar un volumen total, que es 17 litros. Tengo un volumen total, tengo una presión total, entonces puedo hacer lo que es este valor, esta comparación, ¿ya? Y sacar lo que es la siguiente regla de 3 simple. Digo que en 17 litros de estos gases total, tengo una presión de 680 milímetros de mercurio, porque es eso lo que me dice el problema. Pero en 4 litros, de estos 17, en 4 litros que corresponden al cloro, no sé cuánto es la presión. Procedo a aplicar mi regla de 3 simple
y me sale 160 milímetros de mercurio. Entonces multiplico 4 por 680 y divido entre 17. Hago lo mismo con los otros elementos, con el nitrógeno y con el oxígeno. Entonces lo mismo, digo, si en 680 milímetros de mercurio de presión presentan 17 litros de un conjunto de gases, en 7 litros de nitrógeno, ¿cuál va a ser su presión? Y lo mismo procedo a hacer el oxígeno. Si en 680 milímetros de mercurio es la presión de 17 litros de cierto grupo de gases, 6 litros, ¿cuál va a ser? Entonces voy a ir sacando la presión parcial de cada gas como me indica. Vamos a ver otro problema porque Dalton, como le digo, va complementando y yo tengo que ir leyendo y viendo cómo ir resolviendo cada problema. Me dice si tiene una mezcla de gases de porcentaje. Y aquí me está dando porcentaje. En porcentaje es muy importante al sacar los datos o tomar en cuenta que siempre va a llegar hasta el 100%. No puedo sobrepasar el 100%. Entonces, eso lo puedo utilizar también como un medio de comparación, como vamos a ver más adelante. Y me da una presión total de 550 milímetros de mercurio. Es parecido al mismo procedimiento que tengo en el anterior ejercicio, simplemente que ahora trabajamos con porcentaje. El volumen total es el 100%, entonces yo digo, en un volumen total de 100% tengo 550 milímetros de mercurio de presión total. Ahora, en el caso del nitrógeno, de si este 10%, 18,18% son de nitrógeno, ¿cuál será su presión? Y ahí está. Lo mismo, la misma lógica realizó con el oxígeno y con el hidrógeno. Digo, si en 27,27% no sé de oxígeno cuánto de presión tengo, pero sí sé que en el 100% de todo este conjunto tengo 550 milímetros de mercurio de presión. Entonces, procedo a hacer esa relación. Continúo lo mismo con el hidrógeno. Si en 100% tengo 550 milímetros de mercurio, en 54,54% ¿cuánto de presión voy a tener? Entonces realizo la misma operación, la misma relación para cada variable que me da el problema. Y vamos con este último ejercicio que me dice, digamos que tenemos en un recipiente 24 litros de gas nitrógeno en un recipiente y en el otro 12 litros de oxígeno y ambos están a 2 atmósferas. Entonces tengo dos recipientes, en uno tengo nitrógeno y en otro tengo oxígeno, ambos están a la misma presión, pero los volúmenes varían. Además me dice que la temperatura de ambos gases es 273 Kelvin. Y luego me dice, si se mezclan los gases en un recipiente de 10 litros, ya después yo ambos gases los mezclo en un recipiente de 10 litros, ¿cuál es la presión parcial del nitrógeno y cuál es el oxígeno en la mezcla resultante y cuál es la presión total? Ahora, la presión total, aquí ya aplico yo la ley de Dalton porque voy a sumar las presiones de cada gas y me va a dar la presión total. Pero para poder sacar la presión parcial no puedo hacerlo como en el anterior caso porque aquí yo tengo más datos, ¿no? Tengo un volumen que es de nitrógeno, tengo otro volumen de oxígeno, tengo un nuevo volumen de ambos, ¿no? Y también tengo temperatura. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es sacar la presión parcial de cada gas. Pero para esto tendría que saber el número de moles que tiene el nitrógeno y el oxígeno, que en el problema no me está dando este dato, no me está dando el número de moles.
Entonces yo es lo primero que yo voy a sacar el número de moles de cada uno para a partir de ello sacar la presión parcial y luego sumar las presiones. Entonces, aplicando esto, el número de moles primero del nitrógeno, ¿cuáles son los datos? La presión, el número de moles, la presión que me da es 2 atmósferas, porque esta es la primera parte del problema, 2 atmósferas. El volumen que me da es 24 litros, ahí está. Luego la constante, pues como estamos hablando de atmósferas, es 0,082 atmósferas. Y aquí me está dando igual la temperatura. ¿No? Procedo a hacer la operación. Ahora para el siguiente problema del oxígeno, ¿qué me dice el oxígeno? Me está diciendo el volumen que varía, que son 12 litros. La presión es la misma, 0,082, y la temperatura es la misma, ¿no? Porque me dice que ambos gases son 273 Kelvin. Entonces ya tengo el número de moles. Ahora, a partir de estos números de moles, ya puedo sacar la presión parcial. ¿Cómo? Con la misma fórmula, simplemente que el volumen va a variar porque me está diciendo que luego estos se van a mezclar en un recipiente de 10 litros. Entonces aquí el volumen me varía. Entonces voy sacando la presión de nitrógeno aplicando el resultado del número de moles porque ya tengo ese valor. Lo mismo realizo para el oxígeno aplicando el resultado del número de moles. Además que aquí ya varía porque estamos hablando del nuevo recipiente, que es donde me está preguntando la presión total de esta nueva mezcla, ¿no? Primero la presión parcial, que es esta de aquí. Estas son las presiones parciales. Estoy respondiendo con esto a la primera pregunta. Y para sacar la presión total, pues aplico la ley de Dalton y sumo las presiones parciales de mis dos compuestos. Entonces, esto es lo que yo les quería explicar de estas leyes de la ecuación de estado, la ley de Graham, la ley de Dalton. Espero les sirva y puedan aplicarlo. Que tengan un excelente día.